Vamos a comenzar la ronda de entrevistas. Jonathan del Rosario, ex ministro de Seguridad, nos acompaña. Jonathan, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, Félix y a toda la audiencia de Radiografía. Gracias por la oportunidad. Oye, entramos en una nueva etapa, la etapa Trump, relaciones con los Estados Unidos. El jefe del Pentágono está por llegar en abril ya a Panamá. Hubo conversación la semana pasada con el presidente de la República en el tema seguridad. ¿Qué análisis hace usted en este momento en que las relaciones Panamá-Estados Unidos tal vez no están en su mejor nivel? Lo primero es que Panamá y Estados Unidos mantienen importantes acuerdos de cooperación de larga data en materia de intercambio de información, de seguridad, inteligencia, equipamiento, entrenamiento, capacitaciones y otros, ¿no? Todos estos enfocados en la prevención y el combate de la delincuencia y el crimen organizado. Hasta ahí, pues todo bien. Sin embargo, pues causa un poco de preocupación el anuncio, ¿no?, de que se va a desarrollar otro tipo de acuerdo para el manejo, pues, de la migración que va a conllevar, digamos, el transbordo o la deportación o el traslado a Panamá de personas de otros países, ¿no?, para que eso sea manejado desde aquí. En ese sentido, digamos, no quiero especular sobre un acuerdo que solamente se ha conversado, ¿no?, el tema de Metetí, de la base de Nicanor. No quiero entrar en mucha especulación, sin embargo, sí es importantísimo recalcar que cualquier acuerdo que la República de Panamá suscriba y negocie tiene que ser conforme a la Constitución, la legislación y el derecho internacional público. Y ahí es donde encontramos el primer tema, y es que, a diferencia de los Estados Unidos, Panamá sí es Estado parte de muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, la Convención Americana. Sáquele ahí la punta al lápiz, porque usted comenzó diciendo esta frase con que le preocupaba. ¿Dónde radica la preocupación y dónde viene el conflicto o el choque entre el camino que toma Estados Unidos y el que nosotros estamos obligados a seguir? Sí, en realidad a lo que quiero decir es que, por ejemplo, si nosotros pasáramos bajo el estándar de la legislación nacional, los acuerdos preliminarmente anunciados, por ejemplo, entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, en el caso de Panamá, no pasarían la prueba, ¿no? ¿Y cuál es esa prueba? La prueba de la legislación nacional y el derecho internacional vigente para nuestro país. Hay otro elemento importante, Hugo, Félix. Mira, la migración ilegal, irregular, no es un delito. Por más que la administración del presidente Trump insista en decir a los cuatro vientos lo contrario, nosotros no podemos tratar al migrante irregular como si fuera un criminal, ¿no? Puede ser que haya algún migrante que tenga otro problema de seguridad, pero digamos, esa no es la regla, sino más bien la excepción. Y yo quiero aprovechar este espacio para recordar que en el caso de Panamá existe ya un precedente legal del sistema interamericano donde Panamá fue condenada por violentar los derechos humanos de un migrante. Me refiero al caso Vélez Lor contra Panamá. ¿Y quién fue el señor Vélez Lor? Fue un migrante irregular de nacionalidad ecuatoriana que fue condenado a prisión, es decir, tratando la migración como si fuera un delito, y purgó 2 años de cárcel, luego de lo cual Panamá fue condenada por el sistema interamericano. Entonces, es importante nosotros tener muy presente ante cualquier solicitud o petición del gobierno de los Estados Unidos, y como bien lo ha hecho ya el presidente de la República, es decir, pasar cualquier solicitud por el tamiz, por el escrutinio y por la revisión de lo que son las leyes nacionales. Y justo por esa condena que recibió Panamá, también se le impuso medidas cautelares al Estado panameño para garantizar los derechos humanos de los migrantes, específicamente en la zona de Darién, y es en Darién donde va a funcionar esta base o esta pista para la deportación masiva. Pero yo hago énfasis en lo que ha mencionado el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, que es contrarrestar las amenazas narcoterroristas. Ok, ¿cómo Panamá puede trabajar para que en un saco no se pueda meter al migrante irregular junto a los narcotraficantes, a los narcoterroristas, y que cada quien reciba un trato como así lo amerita la ley? Si es narcotraficante, si es terrorista, sea procesado por esos delitos. Realmente pues esto ya se está haciendo. Es algo que viene de varias administraciones atrás. De hecho, inició
cuando el ministro Ábrego estaba en el Servicio Nacional de Fronteras, y esto es básicamente consiste en aplicar estrictos controles, ¿no?, de seguridad y verificación biométrica a todos los migrantes que ingresan al territorio nacional. Precisamente, no solo en Darién, sino también esto se hace cotidianamente a través de nuestros aeropuertos y otros puestos de control fronterizo. Así que, digamos, esa parte a mí no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es que, por ejemplo, existen una serie de migrantes en los Estados Unidos que pertenecen a países de África y el Medio Oriente y por lo tanto no son deportables. Si, por ejemplo, en Estados Unidos se encuentra un migrante latinoamericano, pues basta con que se inicie el proceso normal de comunicación entre los gobiernos del Estado receptor y el Estado, en este caso, el país de origen, que es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, pues en el otro caso, yo me imagino que eso confronta a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con una realidad, y es que tiene una masa de migrantes con la cual pues no puede hacer mucho. De allí que se hayan empezado pues a desarrollar gestiones por parte de ellos para habilitar por lo menos la isla de Guantánamo y también el acuerdo pues que ya ha sido anunciado con El Salvador, lo cual nosotros respetamos. Realmente pues no es algo sobre lo cual yo pueda opinar, pero sí evidentemente pues nosotros tenemos que estar alertas como país de que todo lo que hagamos al final del día sea cónsono con la ley y los tratados, porque resulta que muchos de estos problemas que se derivan de las infracciones y las violaciones a los derechos humanos ocurren mucho después que los gobiernos pasan, ¿no? Al final del día no es algo, digamos, que se va a ventilar este año ni el próximo, sino muchos años después, y las consecuencias siempre son perjudiciales para todos los países pues, que incurren en algún tipo de área gris. Ni siquiera quiero decir que se va a violar la ley, pero cuando tú estás caminando en estas áreas, ¿por qué? Porque al final del día estamos hablando de seres humanos que merecen un trato digno, conforme no solo al derecho internacional, sino también a nuestra propia Constitución. Recordemos que la Constitución panameña establece pues la obligación de velar por las garantías fundamentales y el libre ejercicio de estos derechos a todos los ciudadanos y extranjeros que están sujetos a la jurisdicción del Estado panameño. O sea que en el momento en el que ingresan al territorio nacional ya están sujetos a nuestra jurisdicción. Ahora fíjese, no sé, usted manejará más información que nosotros, pero este tema de los migrantes no es suficiente en la nueva era de la relación Panamá-Estados Unidos. Porque incluso antes de que viniera el secretario de Estado Rubio, Panamá incluso había ya mostrado cartas y la había puesto sobre la mesa. Seguridad y migración, nosotros estamos dispuestos a colaborar en eso. Y el presidente habló después y dijo, sí, ya la pista de Nicanor y todo lo demás, pero sabemos que esa no era la prioridad para los Estados Unidos. Y ahora voy entonces a la prioridad. Si bien es cierto el tema migración o migrantes en Estados Unidos es un tema para Trump, no sé yo, y puedo estar equivocado, sus ojos en Panamá están puestos más que nada en el tema de garantizar, y aquí cito al propio, al propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dice, garantizar el acceso sin restricciones a la vía interoceánica, así como mantenerlo libre de interferencias extranjeras. No sé, a mí me da la impresión que la cereza del pastel para estos caballeros es eso. Porque el tema, te doy la pista de migración de allá de Nicanor, que sé yo, te voy a seguir ayudando y colaborando, eso no fue suficiente. O sea, para ellos, aquí lo espeso del chema para ellos es otra cosa. ¿O estoy equivocado? No, totalmente, Hugo. Mira, y esto se ha desarrollado bastante en los medios, en las entrevistas, muchas personas pues analizando el tema. La realidad es que nosotros tenemos un canal cuya seguridad se basa principalmente en la buena fe y en un tratado de neutralidad que garantiza pues las mismas condiciones para todos. Yo creo que ahí es donde quizá nosotros pues lamentablemente estamos nosotros atados a defender los intereses nacionales pero con apego al derecho internacional. Lo que lamentablemente ocurre es que estamos frente a la administración de un país muy grande, con mucho poder económico, militar, inclusive hasta influencia en el ámbito financiero, que lamentablemente no tiene, digamos, el mismo respeto en este momento por el derecho internacional, ni siquiera por los tratados que ellos voluntariamente han suscrito.
¿no? Se están dando debates muy importantes en los Estados Unidos respecto a la propia Constitución americana y la manera en que las órdenes ejecutivas del presidente Trump de alguna manera están violentando la propia Constitución. Entonces, es en ese sentido donde la diplomacia cobra una enorme importancia. Nosotros tenemos que tener una estrategia diplomática a corto plazo que sea muy agresiva. También tenemos que tener una estrategia mediática y, por supuesto, un plan económico que nos permita de alguna manera estar preparados para posibles sanciones económicas en la medida en la que el gobierno de los Estados Unidos no consiga lo que quiere. Fíjese que ese temita de las sanciones económicas, ayer se me quedó con Carlos, pero se lo tengo para más tarde porque viene un paquete de medidas arancelarias respecto a países latinoamericanos y que no nos extrañemos, y el que es especialista se lo voy a dejar ahí en el tintero para que más adelante lo abordemos, porque a la postre, aquí el tema es que los Estados Unidos ha desarrollado en su mercado interno, en los propios Estados Unidos y hacia afuera, dos tipos de campaña. Y hacia los Estados Unidos se está vendiendo que él no se está enfrentando con Panamá. Sí, él habla de Panamá y que sí, qué sé yo, pero él está enfrentándose a China, porque él como grande, como mayullón, se ve mal pegándole a un chiquito. Así que el gran enemigo y el gran cuco es China en medio de todo esto. Y a mí lo que me preocupa es que no hemos tenido la capacidad de ni siquiera desarticular, tal vez la palabra correcta no sea desarticular, sino enfrentar una campaña tan monstruosa y que hasta hoy en ese país no hayan voces que nosotros hayamos tenido la capacidad de levantar para decirle a ese público estadounidense: espérate, esto no es Irak, allá donde había armas de destrucción masivas que no existían. ¿Me explico? Entonces, esa ausencia, siento que incluso en el propio país, aquí en Panamá, mucha gente le hace caso porque hay ausencia de un mensaje coherente. Estoy hablando comunicacionalmente hablando. Y eso a mí me preocupa, porque usted lo ve en las redes. Hay gente que te lo dice, gente que está viviendo aquí donde todos nos conocemos. Es que están los chinos, es que ellos saben cosas que no sabemos, es que qué sé yo. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados sistemáticamente por un solo mensaje. Ahora, ¿cómo está la posverdad en los Estados Unidos respecto a este tema? ¿Qué opinión le merece este asunto? Mire, para mí, definitivamente el establecimiento de relaciones con China era el paso natural que Panamá debía seguir, más allá de los cuestionamientos de la fecha, el momento y algunos temas de cómo se anunció. La verdad es que pues era el paso natural para Panamá, tomando en cuenta pues la importancia de lo que China representa tanto para el comercio mundial como también en su condición de usuario del Canal de Panamá. Habiendo dicho eso, nosotros pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo, en que pues la mejor herramienta que tiene Panamá es la verdad. También nos acompaña el derecho internacional, o sea que, digamos, estamos alineados, tenemos argumentos fácticos y argumentos de derecho para, digamos, defender nuestros intereses y sobre todo la soberanía y la dignidad nacional. Así que por ese tema, digamos, no es tanto el problema. El problema al final es que evidentemente nosotros estamos en una posición un poco débil en el tema económico y no solamente por este tema con Estados Unidos, sino también por otros factores que ya todos conocemos y eso hace pues que nosotros tengamos que medir con mucho cuidado cada paso que se toma, ¿no? Porque es importante hacer las cosas bien, tanto en forma como en fondo y en fondo como en forma. Ahora bien, nosotros sí, definitivamente la docencia tiene que ser hacia adentro y hacia afuera. Es decir, es importante también entender que todos los ciudadanos tenemos también que manejar la misma información, entender claramente cuáles son los alcances del Tratado de Neutralidad, entender por qué realmente Panamá está planteando pues esta posición firme respecto a nuestra soberanía, también recordar algo de nuestra historia y por supuesto tenemos que decirle al mundo, ¿no?, de una manera respetuosa pero firme, que hasta que Estados Unidos no rompa relaciones con China, ¿por qué nos va a exigir que nosotros hagamos lo mismo? Fíjese, y ahí me permito añadirle algo porque en comunicación hay niveles de comunicación. Es decir,
si hay una información que aparece en redes sociales, hay una forma de responderla. Y no necesariamente es el presidente el que la tiene que responder. Así también si hay un artículo en, qué sé yo, Bloomberg o Wall Street Journal, no es necesariamente el presidente el que tiene que responder. O si sale un comunicado de la Casa Blanca, tampoco es necesariamente el presidente el que tiene que responder cuando aparece el vocero o la vocera de la Casa Blanca. Hay niveles y hay niveles, porque ante una situación como la que estamos enfrentando, me parece que exponer al presidente que él pelee la batalla comunicacional en todos los niveles, no sé si estratégicamente sea lo más conveniente que podamos enfrentar como país. Hey, yo siempre traigo el ejemplo bíblico de Moisés. Hey, su suegro le dijo, hey, te vas a volver loco, tú no puedes, tienes que delegar. Acá es igual, hay niveles y hay niveles. Siento que allí podemos de alguna forma quitarle algo de peso al presidente para que él se enfoque en lo que se tiene que enfocar y que maneje lo que debe manejar. Esto en cuanto a comunicación estratégica y pensando en mi país, porque siento que esta semana pasada es aleccionadora, para utilizar una palabra muy diplomática. No sé cómo lo ve usted. Bueno, lo primero al presidente que recordarle pues, que cuenta el apoyo de los ciudadanos. Sin duda, o sea, eso es importante. Nosotros realmente estamos listos, él es el capitán de este barco y nosotros estamos atrás esperando para apoyarle y apoyarle en la medida de nuestras posibilidades, porque al final del día todos tenemos círculos de influencia, círculos de amistad, inclusive hasta a través de nuestras propias redes, para hacer eco de esos mensajes, ¿no? Quiero también señalar pues que Panamá picó por delante, recordar cuando se introdujo una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso quizá vale la pena entender pues qué curso se le está dando a estas gestiones, porque al final del día este es el organismo internacional responsable de velar por la paz y la seguridad internacional. Entonces, de alguna manera también yo sé que hay una estrategia. Quizá nosotros no tenemos claridad sobre, y no todos los golpes se anuncian. De hecho, está bien que no se anuncien. Pero sí, hombre, yo por mi parte, reiterarle al presidente Mulino que tiene todo mi apoyo para defender los intereses nacionales y gritar ante todo el mundo que Panamá se respeta. En medio de esta crisis hay muchos mensajes. Yo quisiera que usted interpretara estos mensajes que se han puesto a discusión tras la llegada de Marco Rubio. ¿Cómo se interpreta esto en diplomacia? A mí me llama la atención que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, secretario de Estado de los Estados Unidos, llega a Panamá, pero primero la declaración no es en conjunta, como se ocurrió en otros países. Dos, hace un informe oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se omite el nombre de Panamá, pese a que Panamá fue el primer país de su visita, coloca El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. ¿Qué mensaje manda Estados Unidos omitiendo el nombre de Panamá en su informe oficial de la gira del secretario de Estado? No, bueno, definitivamente en el terreno de la especulación nos podemos ir, no puede ser positivo. Sin embargo, bueno, se reconoce, hay que tomar también las declaraciones positivas respecto a la cooperación que mantenemos en materia de seguridad, que aunque los países no estemos de acuerdo en todo, pues lo importante es nosotros también avanzar en aquellos temas en donde sí tenemos acuerdo y que son de beneficio mutuo, porque al final del día el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el manejo de la migración, son temas que nosotros tenemos que atender. Entonces, hombre, tú siempre puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que sinceramente, de la visita de Rubio a Panamá, lo más rescatable es que se pudo constatar, ¿no?, que Panamá es un aliado, es un punto estratégico. Tenemos buenas relaciones en la parte de seguridad. Ahora bien, estamos claros de que el señor Rubio tiene un jefe, ¿no? Entonces, al final del camino, pues todo lo conversado entre ellos también no lo sabremos y toca esperar, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra posición con firmeza y con valentía. Sí. Tomando en cuenta lo que usted dijo, las estrategias no se revelan, eso es parte de la estrategia, a menos que la estrategia contemple que sea revelada. Lo cierto es que el país de alguna forma tiene que ver hacia dónde nos lleva la brújula de la estrategia, por lo menos por olfato. Es que vamos para allá, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que de pronto nos está haciendo falta. Yo quiero cerrar con esto, mire. Cada vez que se habla de la acción militar
la inmensa mayoría dice, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y yo siempre traigo a memoria, primero, el personaje que estamos enfrentando. Como usted dijo hace un rato, a él no le importan los tratados internacionales. Tenía tratado de libre comercio con México y Canadá y un día, de un plumazo, los mandó a la historia. A pesar de que eran acuerdos con dos países, mire de qué tamaño. Con China, ni se diga. O sea, él es un personaje muy particular, el presidente estadounidense. Y acá en Panamá tenemos esa tradición de ser optimistas. Hombre, estaban desembarcando los Marines en Panamá y Noriega todavía decía, el mismo día de la invasión que el 19, y él decía, no va a pasar nada. Estaban cayendo los bombazos y él se negaba a creerlo, pero estaba pasando. Esa es parte un poco de nuestra esencia, de ser optimistas. Y eso es el antecedente a lo que quiero ir. Porque según publicaciones internacionales, la llamada telefónica del señor Haxel al ministro de Seguridad, él le comunicó, entre comillas pongo, le comunicó al ministro Ábrego que necesita acceso irrestricto al canal para, abro comillas, mantenerlo libre de interferencias extranjeras. ¿Cómo se come eso? Wow, bueno, yo sobre ese tema en particular, bueno, lo único que puedo decir es que el análisis del derecho vigente establece que Estados Unidos puede o pedir permiso al Congreso para poder iniciar una acción militar o iniciar la acción militar y después pedir permiso al Congreso para que el Congreso lo valide. O sea que, digamos, en este caso no habría manera de poder anticiparlo por parte de nuestro país. Desde el punto de vista del pie de fuerza, es evidente, David contra Goliat. Solo Dios nos puede amparar de una intervención militar. Y desde el punto de vista de lo que está pidiendo Estados Unidos, nosotros siempre hemos sido, de tener acceso a información, nosotros siempre hemos sido muy transparentes en nuestra relación con ellos, para poder tener precisamente confianza y para poder también desarrollar acuerdos de seguridad que permitan proteger y resguardar nuestro territorio y también a nuestros ciudadanos. O sea que si el camino es el camino de intercambio de información, verificar, auditar y, ¿por qué no?, hasta mejorar procesos, hombre, sí, coincido en que con muchas otras personas en que no es la manera, ¿no? Quizá esto hay que hacerlo de otra manera. Bueno, las formas que tiene el gobierno de Estados Unidos actual de hacer las cosas quizá no es la más ortodoxa, pero hay cosas que se pueden conversar. Sin embargo, como ya lo ha dicho el propio presidente Mulino, el tema de los peajes, no hay nada que podemos hacer allí, porque nuestra Constitución y el tratado lo prohíben. En el tema de ceder parcialmente o temporalmente nuestra jurisdicción, tampoco hay nada que podemos hacer ahí. Nuestra Constitución también lo prohíbe. Y respecto a la propiedad del Canal de Panamá, patrimonio inalienable de la nación panameña, nuestra Constitución lo dice claramente. Entonces, hombre, yo no sé si el señor Trump y su gobierno lo van a entender, pero bueno, es lo que nosotros tenemos y lo que tenemos que decir. En el tema de intercambio de información hay un espacio, definitivamente, de hecho lo hacemos todos los días. Lo hacemos con información cada vez que van los vuelos de Panamá hacia los Estados Unidos. Por supuesto que nuestros sistemas de infraestructura crítica son vulnerables, sí, y nosotros tenemos que ser conscientes que fortalecer la ciberseguridad y la ciberdefensa de nuestras instituciones es clave. Entonces, hombre, si nos quieren ayudar, magnífico. Pero sí, hay que poner claras las cartas sobre la mesa y defender nuestra soberanía. ¿Usted ve la acción militar en el horizonte brevemente, sí o no? ¿Una qué? ¿Una acción militar en el horizonte la ve, sí o no? Impredecible. No tengo cómo saberlo. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jonathan del Rosario, exministro de Seguridad. Nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Vamos a la parte diplomática ahora. ¿Te parece? Claro. En segundos.